Para mí es un placer volver a estar en este encuentro, colaborar con una entidad como la Fundación, que está liderando el proceso de investigación en el ámbito de la lectura digital y de la aplicación en el campo ya concreto de los lectores y por supuesto, el poder compartir experiencias con toda la cantidad de profesionales que hoy se reúnen aquí con objeto de poder enriquecer la perspectiva que nosotros como grupo de investigación tenemos sobre este universo digital tan cambiante y tan emergente. La comunicación, la ponencia que hoy voy a exponer es deudora de esas conversaciones, de esas reflexiones que hacemos dentro de mi grupo de investigación, el cual yo soy simplemente un exponente, y de muchas otras aportaciones que son cada vez más abundantes en este atrabiliario y complejo mundo del universo digital. Los dos ponentes que han intervenido anteriormente nos han expuesto una panorámica del universo de la biblioteca, de cómo funciona el libro digital en la biblioteca pública, de cómo funciona el libro digital en la biblioteca universitaria, y han trazado un panorama muy sucinto y sintético de cuáles son los principales problemas que se están planteando y cómo se abordan desde perspectivas muy distintas. Yo voy a hacer una tarea también un poco de recopilación de algunas de sus conclusiones y planteamientos, más los de otra mucha gente que ha participado para que estas jornadas tengan lugar. Lorenzo Socabo, José Antonio Sánchez Paso, Antonio María Ávila, Julio Alonso, Antonio María Carrato, Jordi Sierra, han tenido una actividad importante aportando textos que todo el mundo puede consultar a través de la plataforma que se comentó aquí inicialmente y que han contribuido a que el conjunto de ideas que hoy voy a exponer pues bueno, sean un poco más sólidas y estén un poco más fundamentadas a partir de experiencias que provienen de distintos campos, del campo de la edición, del campo de las bibliotecas, del campo de las editoriales, de tal manera que, bueno, que es una reflexión profunda que sirve para que los asistentes al coloquio tengan este conjunto de aportaciones desde perspectivas distintas y para que los intervinientes pues también tengamos esa apoyatura que es necesaria cuando se abordan este tipo de cuestiones. Después de las lecturas, de las presentaciones, de las aportaciones de ellos y de las contribuciones de los preintervinientes, hay una serie de cuestiones que el año pasado no estaban tan asentadas y este año empiezan ya a estar asentadas, con lo cual este tipo de encuentros adquiere un valor fundamental en el sentido de que se va experimentando, que se va recorriendo un camino y que lo que en determinados momentos empiezan a ser tendencias empiezan ya a consolidarse, que empezamos ya a contar con algunas premisas, con algunos axiomas que tienen cada vez más verosimilitud y que van siendo corroborados por los estudios de campo que vamos desarrollando. El ecosistema del libro se está transformando radicalmente, como hemos visto, cada vez las transformaciones son más importantes, cada vez las innovaciones son más abundantes y cada vez tenemos propuestas novedosas que van incardinándose socialmente. Sigue creciendo el número de obras publicadas digitalmente en todo el mundo. Aumenta igualmente el número de lectores digitales, esto es un punto sobre el cual volveré posteriormente, porque creo que es la clave en torno a la cual se ha de articular todo el ámbito de relación entre bibliotecas y editores. Se está produciendo también un cambio de modelo educativo que favorece a su vez este cambio de modelo editorial y este cambio de modelo bibliográfico, biblioteconómico, al que apuntaba antes el doctor Adolfo Rodríguez. Y luego se abren nuevas posibilidades para la accesibilidad, un poco en el sentido que comentaba Christopher Platt, en el que la biblioteca no solamente es un lugar, sino que se convierte, Lorenzo Socabo en su contribución habla de la biblioteca como hiperlugar y en cierto modo se está convirtiendo en eso, en un sitio de encuentro, no solamente físico, sino también en la nube, en el cual pues, las posibilidades de accesibilidad, las oportunidades de accesibilidad se van incrementando considerablemente, tanto en el ámbito académico como en el de ocio, en el cual bibliotecas y editores desempeñan un papel cada vez más importante en este nuevo ecosistema, un ecosistema en el cual se generan cada vez más expectativas. Y los editores y las bibliotecas han de responder a estas expectativas, han de responder a unos derechos cada vez más fundamentados, cada vez más consolidados del lector digital,
que no tiene que responder exclusivamente a los modelos que se arbitran en un momento determinado, sino a un conjunto de expectativas que, gracias a sus prácticas que se diversifican a través de una gran cantidad de aparatos, de una gran cantidad de dispositivos, de un conjunto de relaciones que son también nuevas, pues favorecen un determinado tipo de condiciones que son las que tienen que respetar y ofrecer tanto unos como otros. Y en el centro de todo esto, como decía antes, se erige la lectura como un derecho fundamental. Bueno, estas es un poco las conclusiones de este conjunto de contribuciones que están disponibles en la plataforma que se ha puesto a su disposición y que, como digo, sirven para asentar una serie de formulaciones que voy a ir yo desarrollando a lo largo de estos minutos. El contexto, además, es un contexto cada vez más complejo, pero también cada vez más rico. Un contexto en el cual, a diferencia de lo que ocurrió con el mundo de la imprenta, a diferencia de lo que ocurrió con el mundo del papel, a pesar de que el fenómeno que estamos analizando es un fenómeno muy reciente, porque si nos ponemos a hablar en términos de lectura interactiva, de lectura multimedia, de lectura a través de dispositivos móviles, estamos hablando de una antigüedad de 2 años. Es decir, el iPad aparece en el 2010 y es a partir de entonces cuando empiezan a desarrollarse un conjunto de elementos que orbitan o que circulan en torno a este tipo de dispositivos. Es un fenómeno, como digo, que a pesar de su reciedumbre, sin embargo, está ofertando ya o está lanzando una gran cantidad de estudios, lo cual nos permite ya contextualizar qué está ocurriendo, es decir, contamos con datos reales, con datos fehacientes, como los que ofrecía Christopher Paz, como los que ofrecía Adolfo Rodríguez y como los que tenemos a nivel nacional e internacional, como las investigaciones que hace la Fundación, para pensar que no nos movemos en un terreno lábil, que no nos movemos en el terreno de la especulación, sino que nos movemos en un terreno en el cual podemos comprobar in situ cuáles son los comportamientos y las prácticas que se están desarrollando. Prácticas sobre consumos en dispositivos móviles, prácticas sobre accesibilidad, prácticas sobre segmentos de población ya muy desarrollados, sobre cómo se comporta el lector digital infantil, cuál es el contexto familiar en que se desarrolla la lectura, cómo se comporta el lector universitario, cómo se comporta el lector que practica la lectura recreativa, el comprador, etcétera. Es decir, que contamos ya con un conjunto de datos de carácter estadístico, de carácter comportamental, que nos permiten conocer cuál es la evolución sincrónica y diacrónica de todo este conjunto de fenómenos nuevos que van apareciendo. De tal manera que, bueno, digo esto, he puesto aquí solamente algunos ejemplos de las decenas con las que contamos. De hecho, nosotros en el grupo de investigación que hacemos una tarea de recopilación de informes, estadísticas, etcétera, que van saliendo sobre esto, realmente hay días que nos damos abasto por la cantidad de estudios que se están generando a través de todo tipo de grupos y de sectores de investigación. De todo esto que se desprende un poco lo que llevamos viendo desde hace un tiempo y seguimos percibiendo ahora, que estamos ante un nuevo ecosistema, si queremos utilizar un término convencional para caracterizar este conjunto, este circuito, que es el que arbitra la cadena de valor del libro, o bien un nuevo conjunto de relaciones sistémicas, en los cuales los polos de intervención van cambiando y en los cuales el núcleo de interés se va desplazando hacia elementos o segmentos que antes tenían menos importancia, que ahora la tienen más, o bien simplemente van sustituyéndose unos por otros. En un esquema de carácter tradicional, en el cual los polos se centraban en el editor, la distribución, bibliotecas, librerías y el autor, en el cual los elementos de éxito eran la existencia de un buen sistema de distribución, de una adecuada cadena de librerías, tanto generales como especializadas, de una red de bibliotecas que absorbiera parcialmente o totalmente esa demanda, y de un lector como componente periférico de este sistema, en el cual lo importante no era tanto el eslabón de la recepción, sino sobre todo el del consumo y la distribución. Hemos pasado a un sistema en el cual los polos se han desplazado. Y se han desplazado en el sentido de que bibliotecas, lectores y autores ocupan un protagonismo que antes no desempeñaban. De tal manera que, como comentaba antes Christopher Paz y también Adolfo Rodríguez,
empiezan a aparecer elementos periféricos, que todos son conscientes de ellos, o elementos coyunturales que son importantes, como es la existencia de elementos o de aparatos intermediarios de lectura nómada, de lectura itinerante, que permiten consultar, que permiten leer, que permiten interactuar con una obra o con un contexto, independientemente del lugar donde se encuentre, la conexión directa a plataforma con bibliotecas de venta y distribución, búsqueda, selección y compra de obras con un solo clic, o la existencia de precios muy competitivos en el ámbito del libro electrónico, con una serie de elementos estructurales que lo que hacen es situar, como intentaré demostrar a lo largo de la exposición, a la biblioteca en el centro de todo el nuevo ecosistema. Es decir, la biblioteca antes era un elemento importante, pero no central del ecosistema del libro, y ahora la biblioteca se erige como el centro del ecosistema, de tal manera, y esto es un poco el elemento que traigo al debate y que luego podremos discutir, de tal manera que cualquier planteamiento, cualquier modelo de negocio que soslaye la biblioteca como elemento nuclear de este nuevo ecosistema es un modelo que está abocado al fracaso. Y esto es la hipótesis de la que hemos partido en nuestras investigaciones y que hemos ido corroborando a través de las investigaciones que hemos desarrollado con la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, mediante Territorio eBook o últimamente con Nube de Lágrimas. La biblioteca interactúa con el lector, interactúa con el editor, interactúa con el autor y, como veremos posteriormente, desarrolla o debe de desarrollar, claro, porque la biblioteca se está transformando también, un conjunto de funcionalidades, tiene que asumir un conjunto de cometidos que la ubican o digamos que la sitúan en el centro de toda esta nueva configuración. Y es un ámbito, bueno, esto es un poco más, es un ámbito en el cual las relaciones estructurales que se establecían entre autor, editor, lector, distribuidor, también cambian. Cambian en el sentido de que aparecen elementos completamente nuevos de valoración, de intermediación, antes inexistentes, que desplazan los elementos de carácter tradicional y que obligan a favorecer determinadas instancias que antes no existían, pero que empiezan a ocupar un lugar nuclear dentro del nuevo ecosistema. Un ecosistema en el cual la biblioteca ocupa, como digo, un lugar fundamental, pero el lector empieza a ocupar también un lugar fundamental a través de sus sugerencias, a través de sus comentarios, a través de sus intervenciones directamente con el autor o bien directamente hacia la biblioteca, de tal manera que, como veíamos en el ejemplo que ponía Christopher Platt, a través de redes sociales de carácter general, a través de redes sociales de lectura de carácter especializado, como Readmil, como Anovi, como algunas de las que he expuesto, el elemento de sugerencia, de recomendación, este elemento de colaboración, de compartir el conjunto de experiencias lectoras, ahora se puede cristalizar a través del conjunto de funcionalidades que asume la biblioteca, en el seno de la cual se plantea también la intervención de un conjunto de aparatos que antes no existían, que pueden ser los PC, tablet, e-reader, smartphone, etc. Todas las investigaciones que se han desarrollado últimamente, hace poco apareció una de Google para España, indican que el segmento de población entre los 15 y los 35 años utiliza para informarse en un 95% algún tipo de dispositivo móvil. ¿Cuál quiere decir? Que se está desplazando el mecanismo, el sistema de información, desde un ecosistema que era fundamentalmente de carácter físico a un ecosistema que es digital y en la nube. En el ámbito de la formación especializada existe exactamente igual. Del conjunto de elementos que participan en el ecosistema, aparecen elementos completamente novedosos que lo que hacen es crear un conjunto de relaciones en las cuales las redes sociales y la intervención del micromedio científico dentro de este conjunto de valoración de las obras tiene cada vez mayor importancia. Por ejemplo, la aparición dentro de este micromedio científico que estaba compuesto en el ámbito tradicional por especialistas que valoraban las obras, que las comentaban, que las recomendaban, ahora han surgido instancias completamente nuevas como son los sistemas de referencia social como Mendeley, Citulike, etcétera, etcétera,
que han sustituido en gran parte a esta función que desempeñaba el micromedio científico en el ámbito tradicional, de tal manera que se han creado redes de recomendación, se pueden contar por millones, como ocurre con Mendeley, con ResearchGate, con Academia Edu, que han sustituido el papel tradicional que desempeñaba el micromedio científico en los sistemas de recomendación y los sistemas de evaluación de obras. De tal manera que el editor ahora tiene que atender preferentemente a esto y a esto, cuando quiere expandir la visibilidad, cuando quiere conseguir que una obra tenga una máxima visibilidad. Y estos son elementos que son privativos del entorno digital, no existen en el entorno impreso. Por lo tanto, son elementos nuevos a los cuales en este ecosistema, en estos componentes estructurales del nuevo ecosistema digital, hay que prestar especial atención. Lector, biblioteca y luego este conjunto de micromedios que favorecen la relación, el intercambio y la visibilidad de las obras son ahora fundamentales para que cualquier modelo de negocio pueda tener una presunción de éxito. Digo, no siempre acaban cristalizando, pero sí que son condiciones, es decir, ya no son posibilidades, son condiciones a partir de las cuales un modelo de negocio puede empezar a funcionar adecuadamente. He puesto esta diapositiva porque, bueno, en cierto modo, un inciso, todo esto está en el texto que todavía no he entregado, pero que entregaré esta semana, y es un resumen de algo que tiene bastante más. Entonces, bueno, esta diapositiva la cogí de una infografía que era muy interesante porque, en cierto modo, lo que decía es que ahora el nuevo medio lo que permite es que cualquiera, tanto en el ámbito científico como en el ámbito recreativo, en el ámbito del ocio, pueda publicar siempre y cuando se cumplan un conjunto de estrategias de carácter editorial. Y puede publicar, y esto era curioso, una persona normal o una persona anormal. Y aquí en las personas anormales se refieren a Stephen King, a todas estas personas que tienen un éxito previo a la posibilidad de promoción que le puede prestar un engranaje particular dentro de un sistema editorial, ¿no? Nosotros nos situamos en las personas normales y nuestro circuito es este. El de las personas anormales, el circuito es este otro. Pero bueno, lo ponía como ejemplo de cómo en este nuevo ecosistema los sistemas de publicación cambian y las oportunidades de publicación y de visibilidad de las obras también cambian. Cambian porque la estructura de los contenidos y de los sistemas que se arbitran, tanto en el ámbito de lo impreso como en el ámbito digital, también han cambiado sus reglas. Las reglas son las de la colaboración y las del intercambio. En el desarrollo de obras, que son o que han de ser, porque estamos hablando todavía de un momento primigenio que Socavo en su exposición denomina como el de los incunables, en el cual lo que tenemos, como decía Adolfo, son representaciones digitales de obras impresas, es decir, que estamos todavía en el terreno del paleolítico digital. Evidentemente esto va a evolucionar y va a cambiar completamente en la medida en que los editores vayan evolucionando hacia nuevas formas de consulta y hacia planteamientos editoriales un poco más complejos. De tal manera que las obras que se desarrollan ya en gran medida en muchas plataformas y que comienzan a desarrollarse son interactivas, fáciles de utilizar y ricas en contexto. Es decir, son obras que no están cerradas, son obras abiertas, son obras que responden a un modelo líquido de libro. De hecho, hay una plataforma y un sitio de investigación que os recomiendo que visitéis, que se llama Liquid Books, donde hay un planteamiento filosófico acerca de cómo es el nuevo entorno en el que el autor digital, el bibliotecario o el documentalista digital y el editor digital se han de mover. Un entorno en el cual los sistemas de interacción son mucho más ricos y en los cuales la obra estática, la obra inmóvil, la obra, digamos, fija, no tiene ningún sentido, sino que lo que tiene sentido es otro tipo de planteamientos. Pero también cambian los ejes de atención, cambian el ecosistema, el entorno en el cual las funciones tradicionales que venían desempeñando bibliotecas y editores también empiezan a cambiar. Como digo, lentamente, en algunos casos, muy rápidamente en otros, porque estamos asistiendo a un modelo de ritmos asincrónicos, en los cuales hay mucha velocidad por parte de algunas instancias y poca por parte de otras. Pero lo que sí es cierto es que el nuevo modelo digital lo que premia son este conjunto de funcionalidades en cualquier entorno de consulta, en cualquier entorno bibliográfico. La buscabilidad, la visibilidad, el contenido a partir de una presentación, yo la llamo aquí estética, pero son un conjunto de funcionalidades de carácter formal que permiten que se puedan desarrollar estas características con objeto de buscar la fidelidad.
¿Y a qué le denomino fidelidad? Fidelidad a una marca editorial, fidelidad a una colección y fidelidad a una biblioteca, gracias a un conjunto de prestaciones, como la que nos comentaba antes Christopher Pratt, que consiguen que el lector viva en ese entorno, que no tiene por qué ser físico, y que premie, es decir, que el lector adquiera una satisfacción por la experiencia que tiene de lectura. Pero para que se pueda dar la fidelidad tiene que haber riqueza de contenido, tiene que haber visibilidad, tiene que haber buscabilidad y tiene que haber una presentación formal, unas funcionalidades de carácter formal que favorezcan este tipo de comportamientos. En realidad, lo que nos encontramos es ante la aparición de un conjunto de características que ya no son objetivos de optimización de obras, sino que son condiciones que han de cumplir las obras de carácter digital, en primer lugar, para que el editor se sitúe de manera fácil, de manera cómoda en el entorno digital, y en segundo lugar, para que la biblioteca pueda responder a esas expectativas que hemos comentado que tiene que desarrollar o que ya desarrolla el lector digital en otros ámbitos. Los que están familiarizados con el ámbito del impreso verán que son características que también están ligadas al mundo del impreso, pero con matices que ya no son privativos del mundo del impreso. En el mundo del impreso, la legibilidad y la lecturabilidad eran condiciones fundamentales. José Antonio Sánchez Paso, en la comunicación, en el texto que ha mandado, abunda mucho en esto. Un texto tiene que tener calidad editorial, la función del editor sigue siendo fundamental. El cuidado de la tipografía, el cuidado de la maquetación, el cuidado de la puesta en página, la garantía de que la obra que estamos leyendo responde a unos cánones que llevan ya 500 años de antigüedad, es decir, que son cánones que están ya muy consolidados a lo largo de la historia. Pero también tiene que responder a criterios de lecturabilidad. Una obra tiene que ser coherente, una obra tiene que tener un estilo ágil, tiene que ser sólida desde el punto de vista de la estructuración de los contenidos, etcétera. Y eso, que en el universo físico era muy importante, en el digital sigue siendo muy importante, con el añadido de que a la legibilidad nosotros ahora le añadimos la personalización. Frente a esta función primigenia que desarrollaba el editor como organizador, como director de la forma final de cualquier tipo de escritura, es el lector el que adquiere el protagonismo. Y el lector puede configurar la obra, o debe de poder configurarla, de la manera que le resulte más cómoda, eligiendo tipografías, eligiendo estilos, eligiendo formatos, eligiendo una organización incluso del contenido. Hay muchos ejemplos que no podemos entrar ahora, en el cual el lector también tiene capacidad para organizar el contenido según sus líneas de interés. Lo puede desagregar, lo puede reordenar. Entonces, este elemento de personalización, en cierto modo, rompe con el orden del discurso que era propio de la edición de carácter tradicional. Por lo tanto, a esta legibilidad, que es imprescindible y que determina un poco la función editorial, nosotros le añadimos personalización. A la lecturabilidad, que es esa capacidad de homogeneización, de coherencia, etcétera, de una obra en función de su estructuración, le añadimos la sociabilidad, la colaboración y la contextualización en función de esas prestaciones de carácter social que ya hemos visto antes, que son inherentes al universo digital. Decía antes Christopher Pratt que antes no se les podía ocurrir darles un bolígrafo a un usuario para que anotaran comentarios. Ahora no hace falta. Ahora esto no solamente no se le ocurre a un bibliotecario, sino que además es una tendencia natural, como hemos podido experimentar en las investigaciones que hemos desarrollado. El lector no hay que invitarle a que participe, él pide participar, le gusta colaborar, siempre y cuando cuente con los medios para ello. Hay que tener una plataforma que arbitre todo esto, es decir, tenemos que tener una estructura que permita hacer esto. Hay otro elemento nuevo que es el de la visibilidad, que se concreta en la encontrabilidad y en la descubribilidad. Esto es fundamental. El lector no tiene que descubrir una obra por azar, sino que tenemos que facilitarle, o la puede descubrir por azar, pero siempre y cuando la descubramos, le entreguemos un conjunto de herramientas que le permitan que esa obra tenga la suficiente visibilidad, que tenga la suficiente representatividad dentro de un universo determinado, para que no tenga dificultad a la hora de encontrar elementos informativos sobre la obra o la obra en sí misma. Y finalmente hay un elemento fundamental
que es la usabilidad. La usabilidad depende mucho del aparato físico, depende mucho de la interfaz gráfica y depende mucho de las herramientas de lectura y de las aplicaciones que se vayan desarrollando dentro de este conjunto de aplicaciones. La interoperabilidad es otro de los elementos fundamentales que se ha comentado aquí antes, que es la posibilidad, hasta ahora en fase de estudio y de recomendación por parte de la Unión Europea, pero inexistente, de que un lector pueda leer indistintamente un archivo en cualquier tipo de dispositivo que esté manejando. Bueno, este es el contexto, voy un poco rápido para que nos dé tiempo de ver, este es el contexto en el cual se desarrolla esta propuesta digital. La propuesta digital que tenemos ahora es una propuesta digital muy conservadora. Tiene que ser así, es decir, no estamos criticando, no estoy criticando el hecho de que sea conservadora, pero la propuesta digital que tenemos ahora es una propuesta propia de los estadios primigenios de cualquier momento de disrupción tecnológica, en la cual lo nuevo siempre tiene un carácter muy imitativo, ¿no? Con respecto a lo anterior, pero las propuestas que tenemos pues son las obras que podemos contemplar en las colecciones de libros electrónicos, en PDF, en archivos EPUB, pero con pocas funcionalidades. De hecho, cuando asistimos a la mayoría de las bibliotecas nos podemos encontrar con obras que son representaciones de lo que existía previamente impreso, pero no tienen desarrollados todo este conjunto de elementos interactivos, de elementos colaborativos, de elementos sociales, que tienen que estar ya implícitos y al menos en la hoja de ruta de cualquier editor digital y de cualquier bibliotecario que pide al editor digital el tipo de producto que su usuario inmediato y sobre todo el usuario a medio plazo va a empezar a demandar, porque es el contexto en el que ellos se mueven en otros ámbitos distintos, en el de los juegos, en el de las consultas que hacen, etc. Bien, es un sistema en el cual se tiene que producir una retroalimentación permanente entre editor, biblioteca y lector. El nuevo ecosistema en el que se plantea el libro digital solamente funciona si existe esta retroalimentación. Si no existe, no puede dar, es decir, puede funcionar, pero funcionará mal. Tiene que darse una retroalimentación en la cual, como se comentaba antes, el lector de nuevo se erige en elemento nuclear que es capaz de transmitir información a la biblioteca y al editor. De tal manera que la biblioteca es el intermediario entre el editor y el lector, y la biblioteca se erige como aliado, como veremos posteriormente, para determinar cuál es el target en el cual se sitúan sus lectores, cuáles son los gustos, cuáles son las preferencias, cuáles son las tendencias y cuáles son los comportamientos que tiene el lector, igualmente que cuáles son las demandas que tiene este lector. De tal manera que entre la producción de contenidos y la distribución de los mismos es necesaria, por una parte, la recepción y la retroalimentación. Y por otra parte, otro elemento fundamental que yo creo que es la clave ahora mismo del papel que desempeñan las bibliotecas. La clave para que los editores vean a las bibliotecas como un elemento imprescindible en el desarrollo de su actividad digital. Y es la tarea de formación. En el encuentro que ha habido en México hace unos días, sobre el encuentro internacional sobre el libro digital, Roger Bartra, uno de los ponentes, comentaba que el problema él no lo veía en el hecho de los dispositivos de lectura, no lo veía, o aparte de que pueda estar una parte del problema en los dispositivos de lectura, en las redes, en los editores, él veía un problema nuclear y básico, que era el problema de la lectura en sí misma. ¿Quién lee? ¿Quién sabe leer? Bien, pues cuando nos situamos en el ámbito digital, esto es un problema que lo hemos tenido siempre, pero en el ámbito digital el problema se acrecienta, porque no basta saber leer para leer bien en el ámbito digital. Hay que enseñar a leer en digital. Esto lo hemos aprendido a través de todas las experiencias que hemos tenido con Universo eBook, las experiencias que hemos desarrollado en el grupo Lectra. Nos encontrábamos con una situación paradójica, que cada vez que hacíamos una investigación, el número de lectores en digital aumenta. Veíamos que la cantidad de dispositivos que hay tanto en e-reader como tablet cada vez es más abundante, pero cuando analizábamos el uso que hacían los dispositivos nos dábamos cuenta de que no sabían utilizarlos. Es decir, que se hacía un uso intuitivo, pero se hacía un uso ínfimo de las posibilidades que ofrece el dispositivo. Se desconocía completamente que existen decenas de aplicaciones de lectura para distintos cometidos, de investigación, recreativo, infantiles, etc. Se desconocían a cuestiones básicas que son
privativas del ámbito digital y fundamentales para aprender a leer en digital, para que esa experiencia de lectura, que comentaba antes Christopher, sea una experiencia satisfactoria. ¿Y qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que faltaba esto, que es la formación. Aunque haya voluntad por parte de muchos lectores digitales de aprender, sin embargo, la función de intermediación formativa que desarrolla la biblioteca es fundamental para generar, digamos, lectores competentes en cualquier tipo de dispositivo y en cualquier tipo de contexto, para generar lectura crítica en el ámbito digital, para contrarrestar estas críticas que hace poco hacía Franzen en una intervención incendiaria, hablando de que los libros electrónicos nos hacen estúpidos, hace una semana lo comentaba, y algunos otros autores que también abundan sobre la materia. La biblioteca permite desarrollar competencias digitales, aprender usos de contenidos digitales y permite esta transformación del lector normal en lector digital, de tal manera que al final crea un ecosistema en el cual tenemos, gracias a la formación, lectores conocedores, no solamente de la infraestructura digital, que es fundamental para poder moverse con flexibilidad en ella, sino también con el conjunto de competencias que nos van a permitir tener lectores responsables y lectores competentes. Un conjunto de herramientas que he puesto ahí y que al final lo que favorecen, ¿qué es? Al final lo que favorecen es que las obras que están en este nuevo formato tengan más visibilidad. La biblioteca es la herramienta fundamental o la herramienta de intermediación más importante para conseguir dotar de visibilidad tanto a obras de investigación que tienen un circuito mucho más restringido, como comentaba el profesor Adolfo Rodríguez, como a obras de carácter recreativo. El problema, dentro de este contexto, que he intentado resumir muchísimo, que es más complejo de lo que yo acabo de comentar y que está en el texto, es que nos encontramos con realidades y percepciones encontradas. El problema es que estamos en un estadio en el cual esta disyuntiva, editor-biblioteca o esta bifurcación, pues sigue siendo importante, y el hecho de que exista este encuentro es justamente para intentar aproximar posturas y para intentar ver cuáles son los elementos de conexión que existen entre unos y otros. Hace poco se publicó un magnífico estudio que es el cuyo resumen está también en la documentación de este encuentro, que es un estudio que se hizo por parte del Ministerio de Cultura francés sobre la oferta de libros electrónicos a nivel europeo, en lectura pública europea. Hay que hacer el inciso de que la lectura digital en Europa no tiene que ver con la lectura digital en Estados Unidos. Estamos en una fase no mala, estamos avanzando, pero no tan avanzada como la que existe en Estados Unidos. Bueno, de este estudio, que recomiendo la lectura porque es riquísimo en todo lo que desarrolla en el ámbito de todos los países, o de casi todos los países europeos, hay una serie de premisas que siguen siendo problemas desde el punto de vista de la oferta digital y del funcionamiento de las bibliotecas digitales. Uno de ellos es la inexistencia de un censo global de libros electrónicos, antes que esto, el poco desarrollo de la oferta digital. Es decir, todavía, como comentaba Adolfo Rodríguez, la oferta digital está muy poco desarrollada. Si tenemos en cuenta que tenemos centenares de miles de libros en español, la oferta digital con respecto a ese potencial de libros digitales que poseemos es pequeña, y la oferta de literatura innovadora, de literatura digital para bibliotecas con formatos novedosos es prácticamente inexistente. No tenemos un censo global de libros electrónicos. Los libros que existen están dispersos entre ofertas de editores con sistemas diferentes, plataformas distintas y restricciones al uso que también varían de una plataforma a otra. No existe el préstamo interbibliotecario en el ámbito digital. Bueno, estas son algunas de las conclusiones del informe que comentaba anteriormente. Hay problemas de accesibilidad y restricciones de uso impuestas por el DRM. No hay interoperabilidad de formatos y de plataformas. Los precios que se están ofertando tanto a bibliotecas públicas como a bibliotecas especializadas son desproporcionados con respecto a los precios en papel. Las condiciones de préstamo son demasiado restrictivas. Estamos asistiendo a situaciones de embargo de la publicación digital con respecto a la publicación impresa, a veces con demoras considerables. Los elementos de discusión, por lo tanto, son muchos. ¿Cuáles son los elementos en los cuales, digamos, se posicionan editores y se posicionan bibliotecarios? Y ya como
Javier me dice que vaya acabando, dejo el planteamiento por aquí. Bueno, hay muchísimos documentos sobre esto y yo lo he nucleado, lo he centrado en dos, que en cierto modo representan un poco las expectativas por parte de bibliotecarios y las expectativas por parte de editores. Como digo, hay muchos documentos, pero hay dos que yo creo que resumen muy bien el conjunto de expectativas de unos y otros. Hace poco, en este mes de septiembre, ha tenido lugar un encuentro sobre el porvenir del libro en Europa. Y de este encuentro, sobre el porvenir del libro en Europa, responsables del mundo de la edición hicieron una declaración sobre cuáles eran sus preocupaciones con respecto a este futuro del libro en un marco en el cual la edición digital se vaya consolidando y los intereses de los editores se tienen que preservar y se tienen que respetar. Y las conclusiones eran, por una parte, reivindicar el precio fijo del libro como herramienta de desarrollo de la edición, un aspecto que como si ayer se asistió a la jornada de librerías, imagino que saldría, porque es uno de los elementos polémicos de discusión que existe actualmente en el mundo editorial, pero bueno, fue una de las conclusiones a las que llegaron los sindicatos del mundo de la edición con respecto a los elementos a preservar. Por otra parte, la solicitud de un IVA idéntico del libro en papel y el libro digital, la actitud combativa con respecto a los privilegios de fiscalidad que representan sobre todo los oligopolios de producción digital, las grandes plataformas de distribución digital como son Amazon, Apple, etcétera, con las cuales es difícil combatir en estos momentos y hacia las cuales empiezan ya a haber posturas beligerantes, sobre todo por parte del gobierno francés y algunos otros gobiernos, y luego la preservación de los derechos de autor que no tienen que sufrir menoscabo alguno en el ámbito digital, de tal manera que tiene que existir un punto de equilibrio entre las reivindicaciones del lector y las reivindicaciones de respeto por los derechos de autor, de tal manera que la seguridad es un poco lo que tiene que articular la preservación del sistema de edición digital en el nuevo ecosistema de este libro digital. En los elementos de discusión, de encuentro, a veces de desencuentro, que plantean las bibliotecas, hay otro documento que también resume muy bien la postura que se ha planteado desde muchos puntos de vista en torno a las bibliotecas. Y fue el documento que desarrolló la Federación Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Información y Documentación, EBLIDA, en el cual se planteaba cuáles eran las condiciones que establece que creen las bibliotecas, tanto de investigación como de carácter pública, que deben de cumplir los contenidos para que se respeten los derechos del lector. Gran parte de ellos, los ha comentado antes Adolfo Rodríguez en su exposición, y el conjunto de planteamientos que se hacen es un resumen, el documento es mucho más amplio. En cuanto a la adquisición, se reivindica que todos los libros electrónicos disponibles para la venta al público tienen que estar también disponibles para su adquisición digital. No puede haber una diversificación, una segmentación del mercado en función del formato. Posibilidad de descargar, tanto en streaming como el archivo, con sistemas de cronodegradables, poderlo utilizar para el préstamo, y luego la posibilidad, que es una de las cosas sobre las que se insiste muchísimo, del préstamo interbibliotecario, que es una de las tradiciones de las bibliotecas en el ámbito analógico, pero que sería interesante también para la biblioteca digital. La opción del archivo permanente del mismo y la opción de la migración o transferencia de colecciones desde un sistema a otro. Precisamente hace muy poco se ha planteado justamente un problema con esto a través de la plataforma Overdrive, que Julio comenta en su contribución, porque la capacidad de migración de una colección que compre una biblioteca cuando quiere cambiar de plataforma en estos momentos es prácticamente imposible. Entonces, bueno, es una reivindicación que es lógica. Con respecto al precio, se solicita que el libro electrónico, que no debe de ceder, o al menos que tiene que tener un punto de equilibrio con respecto a la versión impresa, y que este precio también debería de ir decayendo en función de la antigüedad del mismo. Y que luego, respecto a la privacidad, bueno, tiene que haber ciertas reservas. Bueno, las conclusiones las voy a resumir porque las tienen en el texto y como creo que es más interesante ahora ya pasar a la siguiente parte. Las conclusiones son que se está articulando un modelo nuevo en el cual la intervención de editores y bibliotecarios es imprescindible. La relación entre ellos. Un modelo en el cual el editor no tiene que ver al bibliotecario o no tiene que ver a la biblioteca
como una instancia que está compitiendo o que puede perjudicar al negocio editorial, sino que tiene que ver a la biblioteca como un aliado. La biblioteca es la principal dinamizadora, y esto lo demuestran todas las encuestas, todos los estudios. Si consultan el blog de Julio Alonso, de Universo Abierto, verán que hay permanentes estudios sobre ese tipo de supuestos, en el cual se demuestra que la biblioteca es la principal canalizadora de tráfico de obras hacia la editorial. De tal manera que en este nuevo contexto, la biblioteca, gracias a su capacidad formativa, gracias a su capacidad reorientadora, gracias a su capacidad de escaparate e incluso de portal de ventas, como hay en algunos casos ejemplos de bibliotecas que tienen ventanas abiertas para que el lector pueda adquirir una obra en el caso de que la quiera conservar, ¿no?, en su biblioteca particular, es un elemento sustancial de colaboración, de alianza con el editor. Sustancial porque le facilita mucha información, sustancial porque gracias a la biblioteca el editor va a encontrar una cantidad de público lector inexistente para las colecciones que quiere desarrollar, sustancial porque la biblioteca puede ser una instancia de adelanto, de anticipación, de ofertas que el propio editor, o de lanzamiento que el propio editor quiera desarrollar, y sustancial porque la biblioteca, cuando los editores se vayan adentrando en este universo de experimentación, de desarrollo de modelos digitales distintos de los que se están desarrollando en la actualidad, va a encontrar un lugar que va a colaborar para ver cómo funcionan esos modelos. Y por lo tanto, yo creo que el encuentro de editores y de bibliotecas en las condiciones, en los puntos de encuentro que hemos marcado aquí, son imprescindibles. De tal manera que no se percibe o no se puede vaticinar un futuro inmediato en el cual alguno de los dos elementos tenga prevalencia sobre el otro. Y como veremos aquí ahora en las conversaciones que vamos a tener a continuación, yo creo que hay ya muchos puntos de aproximación, muchos puntos de encuentro, y que las conversaciones que ya se están manteniendo lo que permiten es ser muy optimistas en torno a esta capacidad, tanto de unos como de otros, de ir cambiando la mentalidad e ir situándose en un contexto en el que los valores preeminentes en el universo analógico no son los preeminentes en el universo digital. Muy bien, muchas gracias.